Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de APA Podcast. En esta ocasión queremos presentarle a la hermana Marta. Placer estar con ustedes. Nuestra hermana Marta Páez de Valero, ¿verdad? Así es. Ella está con su esposo, de misioneros en el país de Colombia. Sí, ya tenemos un poco más de 7 años, casi 8 años. Sí. Bueno, es un privilegio para nosotros compartir con usted. A mí me gustaría primero comentarle quiénes somos nosotros. Es un podcast que se llama APA, Al Primer Amor. Está enfocado dirigido a todas las personas que nos escuchen y invitarlos a que vuelvan, a que puedan volver a ese primer amor, donde comenzó todo. Porque creemos que estamos en el final de los tiempos y como dice la palabra, que en el final de los tiempos el corazón de muchos se va a enfriar y nosotros queremos volver a encender esa llama. Queremos recordarles y que reconecten con eso, con esa emoción que todos sentimos justamente en este campamento, que nos llenamos de Dios. En mi parte, me llené de Dios, aunque yo estaba sirviendo desde otro lado. Pero, ¿qué pasa con el correr del tiempo? Con el persistir dentro de esa llenura. ¿Y cómo hago yo para poder llevarlo al final? Nosotros en temas anteriores habíamos hablado de la depresión, ansiedad y todas esas cosas. Que le pongo el contexto para que usted sepa y que lo que Dios le ponga en su corazón, que lo pueda compartir y que podamos hablar del tema. Estábamos hablando de... Nos gustaría poder hacerle esta pregunta de cómo nosotros podemos trabajar en estas áreas y permanecer en esto. O sea, que no sea solamente, por ejemplo, en este retiro, sanas para multiplicar. Está bien, lo recibimos con una emoción tremenda, pero ahora volvemos a casa al campo de batalla. ¿Cómo podemos permanecer en él? Ok. Creo que una de las cosas más importantes que como iglesia podemos ofrecerle no solo a la gente de nuestra iglesia, sino a nuestra comunidad, es cómo permanecer sanos dentro de nosotros, ¿ok? Porque siempre va a haber cosas en nuestra vida que generen una quebradura en el alma. Y a veces las quebraduras son más intensas y se dan a nivel del espíritu. Entonces, cuando el alma se quiebra, nosotros vamos a enfrentar como crisis de ansiedad, puede ser insomnio, puede ser tan solo nerviosismo, muchas cosas que se generan en el corazón, dependiendo del tipo de quebradura que se dé, porque el alma es la base de las emociones y de los sentimientos. Entonces, por eso le digo quebraduras del alma. Cuando entonces empieza a notar, ¿no? La tristeza, el dolor, ese tipo de cosas que es difícil a veces de manejar cuando no se nos enseñó en nuestras casas a ser personas resilientes. ¿Sí? A tomar esa parte de decir, ok, de todo lo malo que sucedió y de lo bueno, voy a tomar esta parte, la parte que me ayuda y cómo lo voy a usar eso para mi crecimiento. En psicología se usa mucho una metáfora del ave fénix, ¿no? Que es el que resurge de las cenizas. Pero en realidad, bíblicamente, lo podemos usar como esa parte en donde dice que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Claro. Entonces, de donde no hay nada, Dios te da una fuerza si tú permaneces conectado al Espíritu Santo. Hay quebraduras del Espíritu, y eso es que cuando el alma no procesó algo, hablamos de las quebraduras del alma, que pasó mucho tiempo en tristeza, mucho tiempo en depresión, mucho tiempo en ansiedad, mucho tiempo en este tipo de situaciones, entonces lo que se da es que o el alma lo manda al cuerpo y lo somatiza y se vuelve gastritis, colitis, alta presión, diabetes cuando hubo mucho menosprecio, o se va a volver una quebradura del espíritu y entonces ya caemos en depresión. Una depresión que ya lleva a un nivel de muerte, ¿no? Porque hay una depresión leve y hay una depresión que es severa. Y entonces cuando ya la quebradura está en el espíritu, siempre va a haber una cuestión en la que se sienta como que la vida no tiene sentido, se sienta como que algo me falta, hay un vacío muy grande. Y es esa parte en la que me gusta mucho cuando la palabra de Dios habla. En el capítulo 2 del libro de los Hechos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dios pudo haber dicho, y Dios les dio poder, o Dios, porque en realidad el Espíritu Santo es poder, claro, ¿no? Pero dice, fueron llenos. Y ahí porque Dios es intencional, su palabra es intencional. Entonces, ¿por qué dice llenos? Y entonces yo me puse a pensar, ¿por qué llenos? Y volteo a ver el perfil de los apóstoles, uno temeroso, uno violento, porque cada quebradura del alma saca una cosa en nosotros, ¿no? Entonces, el Señor viene y los llena
y el violento se vuelve pacífico y el temeroso se vuelve valiente y el que sentía que no podía se vuelve bien proactivo. Entonces dices tú, bueno, el Espíritu Santo que llena vacíos. Vacíos existenciales que llevan a todos los temas que estamos tratando ahorita. Un vacío existencial te lleva a un déficit de algo y ese déficit se manifiesta en emociones destructivas. Ahora se usa mucho la palabra tóxicas. Claro. Entonces, pero cuando Dios llena, entonces no empiezas a sentirte pleno, como que la ansiedad quedó controlada, como que el temperamento se niveló. ¿Por qué? Porque esos vacíos existenciales fueron llenos por el poder de Dios. Entonces, una manera en que no se pierda eso que ustedes preguntaban ahorita, es esa parte en la que yo decido permanecer lleno. Que miren, una vez que uno está lleno, a veces siente que no necesita más. Entonces, te confías, te conformas, porque es una palabra, y a veces te conformas demasiado que dices, no, yo ya tengo el Espíritu Santo, yo ya tengo eso de Dios, sí, pero ¿cuántas veces necesita un vaso ser llenado? Todo el mundo estamos expuestos a las quebraduras. Y es precisamente esas quebraduras que tú decías, ¿por qué pasa? ¿Por qué se enfría el amor? Porque cuando algo se quiebra, lo que hay dentro se derrama. Es las mismas quebraduras a las que estamos expuestos por la vida diaria, por todo lo que todos tenemos que enfrentar problemas. Hay gente que puede enfrentarlos con más valor, hay gente que no tuvo esa resistencia emocional de hacerlo y se quiebra, pero el Espíritu Santo es el único que llena y a la vez que llena, sana. Entonces, si nosotros tratamos de permanecer siempre llenos del Espíritu Santo, es una garantía de que nuestra salud emocional y espiritual van a estar bien. Entonces, parece algo como que, en la iglesia siempre hablan del Espíritu Santo y esto. No, habla de plenitud. Cuando algo está lleno. Lo llenan todo. Sí, no es lo mismo un vaso lleno y un vaso vacío. Un vaso vacío puede lucir lindo, pero un vaso lleno se ve apetecible, ¿no? Claro. Entonces, esa es la parte que Dios quiere trabajar con nosotros. Les invitamos a que permanente busquen la palabra de Dios. La palabra es algo que siempre tiene algo correcto a la necesidad que se está viviendo. Entonces, siempre busquen una oración. Yo les recomiendo, nuestra cultura latina no somos muy de meditar, no somos muy de permanecer en algo, somos más hiperactivos. Entonces, no somos gente de demasiadísima oración, pero si 5 minutos, 10 minutos, y vas aumentando poco a poquito, te vas a dar cuenta que va a pasar algo que dice la Biblia, y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, y luego dice, de su interior van a correr ríos. Y yo lo comparo mucho porque en una etapa de su vida, el rey David dice, mi alma tiene sed. Estaba quebrado, ¿no? Se había vaciado y dice, tiene sed de Dios. Pero más adelante tú lees los salmos y el mismo autor dice, ciertamente mi copa está Como sana. y ahora el bien y la misericordia me van a seguir. ¿Por qué? Cuando hay déficit en tu vida, lo que hay dentro de ti es lo que atrae fuera. Si yo todo el tiempo tengo pensamientos de ruina, de fracaso, de dolor, eso me va a venir a mí. Claro. Porque realmente es una fe negativa. Pero si yo todo el tiempo tengo fe, estoy fuerte en el Señor, me siento llena, ¿qué va a venir a mí? Van a venir bendiciones. Por eso dice David, ciertamente mi copa está rebosando y el bien y la misericordia me seguirán. Yo no los tengo que buscar. Soy un imán de las bendiciones. Bueno, decíamos de que estábamos tratando en este último segmento del programa acerca de reconocer, renunciar y restaurar. Que si no reconocemos, no podemos renunciar a algo que yo no sé que está en mí. Exacto. Y reconocer es darle una identidad a algo, o bueno, justamente reconocer eso que está en mí. Una vez que yo le doy la identidad, decido si me identifico con eso o me tomo de la identidad verdadera que es en la palabra. Exacto, y para tener una identidad tengo que aceptar algo. Claro. Entonces, ese aceptar es el principio de todo. Incluso nosotros, por ejemplo, sabemos cuando un paciente va a avanzar o no va a avanzar de un problema o un trastorno cuando no lo acepta. Claro. Entonces, si no lo acepta que está ahí, pues no va a hacer nada por avanzar. Claro.
no va a hacer nada por renunciar a eso que le está haciendo daño. Bueno, hablábamos acerca de eso, que una vez que nosotros renunciamos, a veces capaz que oramos, decimos, bueno, estoy en depresión, lo reconocí, oré, pedí oración, pero es un proceso para poder llegar a ser restaurado. O es instantáneo eso, esa restauración en mí. Podría ser que si el Espíritu Santo te llena en ese momento, tú renunciaste a eso, ahora ya no eres eso, pero ahora sí hay que trabajar en ser lo que no he sido. Claro. Entonces, hay gente que dice, Dios ya me restauró, ok, sí, pero te dejó en cero, te dejó limpio, te dejó en blanco. Claro. Entonces ahora hay que escribir una historia nueva. Claro. ¿Sí? Entonces ahora, si ahora soy restaurado, ahora tengo que actuar en eso, tengo que vivir en eso y tengo que proyectarme así. Claro. Empezar a generar hábitos en base a esta nueva identidad que estoy teniendo. Sí, y también no solamente que sea un hábito al que yo me aferré a hacerlo, sino que ahora se produzca de manera natural en mí. Claro. Porque una cosa es un hábito, no, pues yo voy a empezar a comer sano, pero una cosa es que yo diga, lo voy a hacer, no me gusta, pero lo voy a hacer, a que diga, sí, adapté mi paladar a un nuevo gusto y lo voy a hacer porque mi conciencia sabe que eso me está ayudando, pero mi cuerpo lo aceptó. Claro. Entonces, de manera natural lo busco, ahora me hace falta lo bueno. Cuando nosotros hablamos acerca del renunciar, lo habíamos puesto como si fuera una puerta a la cual nosotros cerramos, ¿no? Reconocer es dibujar la puerta, renunciar es cerrarla, pero como yo tengo que renunciar todos los días a eso, porque, o esto fue lo que yo entendí al menos, como que eso que a lo que yo estoy renunciando todos los días va a venir a golpear esa puerta y a querer entrar de vuelta. Yo no estoy firme. Tiene algo que ver con lo que estaba hablando. Es que no es como, pues si renuncio a un trabajo, no, lo dejé y ya no vuelvo atrás. Pero el cuestión de las emociones es que siempre va a haber una lucha interna. De hecho, el apóstol Pablo habla muy claro de esto y dice, porque hay algo en mí, claro, que yo quiero hacer lo bueno, pero no me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Exacto. Porque siempre el cuerpo es engañoso, ¿no? Y la mente es engañosa. Entonces dice la palabra de Dios, dice, porque el corazón del ser humano es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? A veces nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos y nos negamos de que estamos haciendo algo o de que tenemos una mala intención en algo, pero realmente está ahí. Los resultados, hay una evidencia que exige un veredicto, ¿no? Claro. Entonces, Dios, hay una parte que psicológicamente no va a producirse sola, pero en Dios sí. La psicología lo puede manejar un poquito como de inteligencia emocional, pero la Biblia lo llama dominio propio. Claro. Y ese dominio viene con la llenura del Espíritu Santo, porque es algo como que naturalmente te detiene. O sea, está ahí el deseo, pero algo te dice, ese deseo no. Sí, viene a volverme a arropar de la miseria, del dolor, y el Señor te dice, no. Eso que usted está diciendo lo relaciono con lo que estábamos hablando en lo último, que fue acerca de la identidad que yo tengo que tener como hijo de Dios, ¿no? Como porque, está bien, renuncio y ahora tengo una nueva identidad, porque reconozco que yo soy su hijo, ¿no? Sí. Entonces, esa identidad, ¿cómo la empiezo a escribir o cómo hago para empezar a caminar, a transitar ese proceso? Ok. Pero a cada quien, aún como hijos de Dios, hay identidades distintas. Por ejemplo, dice la Biblia, a uno los hizo maestros, a otros los hizo pastores, profetas. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esto es como una graduación. Que yo gradué hoy de psicóloga, el de ingeniero, tú de arquitecto, entonces el Señor viene y dice, ok, ya lo graduaste, sí, empieza a trabajar en eso. Claro. Tú no vas a empezar a tomar pacientes, vas a empezar a tomar clientes para hacer diseños, y Él va a empezar a tomar gente que quiera una estructura. Entonces, en lo que Dios te hizo tomar esa identidad, porque a uno dice, soy cristiano, sí, cristiano, pero ¿cuál es tu identidad? ¿Okay? Entonces, en esa identidad que Dios les ha dado, empezar a trabajar. Porque normalmente cuando Dios te llamó a algo, de manera inconsciente, tú lo sabes, hoy hablamos de una visión. Porque viene un deseo y mi hermana me decía, yo siempre he pensado que eran cosas que yo quería. Sí, porque la Biblia dice, yo tengo pensamientos acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darle el fin que tú esperas. Claro. Al final lo que Dios quiere es cumplir nuestros deseos.
nuestros sueños, nuestras ilusiones. Dios no es un Dios malo que te da un sueño, pero te quiere dar otra cosa. Entonces, esa es la bendición. Tomaste una identidad, ok, camina en ella. Claro. ¿No va a ser fácil? No, pero eso te va a volver más fuerte. ¿Cómo tomo esa identidad? Pues es lo que decía, es compromiso. ¿Okay? Yo tengo una identidad, gradué en algo, ok, ahora soy esto, ok, me tengo que comprometer con eso, porque bien pude haber graduado, no me comprometo y nunca ejerzo. ¿Usted le llama identidad a su profesionalidad, a su profesionalismo o a qué? Lo puedes relacionar a ser cristiano. Soy cristiano, te bautizaste, aceptaste la Soy fe. cristiano, pero dentro de ser cristiano, tengo un ministerio de esto, Claro. o tengo un ministerio de esto otro, hablar como las profesiones, o sea, graduaste. Ahora todo el que graduó, todo es profesional. ¿Y el que no tiene ministerio? No hay gente sin ministerio. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, a uno les dio 5, a otro les dio 2 y a otro les dio 1, pero no habla de que a nadie le dio nada. Claro. Dios siempre da algo. Hay gente que de verdad tiene el don y no hace nada, Claro. pero todos tienen. A eso es a lo que voy. ¿Cómo yo sé? Porque a mí me ha pasado de dudar mucho de mi capacidad o de tener vergüenza al ejercer lo que tengo que hacer. Y durante un montón de tiempo dudé de mis dones, por así decirlo. Exactamente, pero es lo mismo que hablábamos. Sí. Eso no significa que porque dudaste no estaba ahí. Claro. Está, pero vos lo tenés que reconocer que Sí. es tuyo. Ahora, una vez que yo ya reconocí, ¿cómo rompo con esa barrera de la vergüenza, el miedo? Pues dicen aquí, y nada más tienes que enfrentarlo. No hay una manera Claro. de avanzar si no enfrentas. Claro. No hay una receta mágica. No, o sea, la manera de ir a otro nivel es pasar el nivel en el que estoy ahora. ¿Sí? Por ejemplo, es lo mismo que hasta en un juego de Nintendo, ¿ok? Yo estoy en un nivel, si no cruzo los niveles, si no paso lo que tengo que pasar, no avanzo a otro. Espiritualmente es igual, si tú no cruzas lo de ahorita, emocionalmente es igual, si tú no avanzas, no enfrentas, pues simplemente te vas a quedar estancado. Y ese ha sido el problema de una generación completa, que hay un estancamiento porque simplemente decidió que el temor vencía los dones, vencía la gracia, que la vergüenza vencía los talentos, vencía incluso la unción. Entonces, pues los dejo con esta palabra y es un placer haber estado con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por el tiempo y por esto. No, pues gracias por ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Que le bendiga mucho. Que le bendiga, hermana. Gracias. Chicos, Dios les bendiga.